Pues vamos a hablar hoy de financiación y emprendimiento. No es un webinar de finanzas, ¿de acuerdo? Es un webinar para ver por encima, no en profundidad, esas fuentes de financiación que tenemos para financiar un emprendimiento y en general la actividad, ¿vale? Porque todas las herramientas que vamos a ver sirven en general también para cualquier empresa que ya esté en activo. Entonces, primera pregunta que deberíamos hacernos, ¿cuánto dinero necesito? ¿De acuerdo? Realmente serían dos preguntas, ¿cuánto dinero necesito y de dónde lo voy a obtener? ¿De acuerdo? Para ello tenemos o podemos utilizar una herramienta o tenemos como base una herramienta que puede ser el balance de una empresa, ¿vale? Estas herramientas a la hora de hacer un emprendimiento o a la hora de gestionar una empresa debemos conocerla, ¿vale? El balance tiene, como sabemos, dos partes, una parte de activo y otra parte de patrimonio y pasivo. ¿De acuerdo? La parte de patrimonio va de menor liquidez a mayor liquidez. Y, ¿se ve el ratón? No, se ve. Sí, se ve, sí. Se ve. Vale. Y en la parte financiera va de menor exigibilidad a mayor exigibilidad. La parte del activo es cómo aplicamos los fondos que obtenemos en la parte del patrimonio y del pasivo. Es decir, una parte la obtendremos como aportación nuestra propia y otra parte podremos pedirla. Y eso lo vamos a dedicar a aplicarlo en activo no corriente y activo corriente. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte nos da muchísima información porque es, resumiendo, de dónde sacamos fondos y en qué los aplicamos. Principales dificultades que vamos a tener en el emprendimiento: cuantificar cuáles son las verdaderas necesidades de financiación, es decir, cuánto dinero necesitamos y dónde lo vamos a obtener, ¿vale? Además, la parte de los activos no corrientes, ¿sí? Deben tenerse en cuenta también los corrientes, porque muchas veces cuando hacemos o planteamos las inversiones nos centramos en los activos no corrientes, pero hay que tener en cuenta los corrientes. Por ejemplo, me compro una nave, vale, estoy pensando en el dinero que necesito para la nave, pero no estoy pensando en lo que necesito para llenar esa nave, los productos que voy a comprar, cómo voy a financiar a mis clientes. A mis clientes lo voy a cobrar al contado o lo voy a cobrar a 15, a 30, a 60 días. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta los activos no corrientes y los corrientes. Además, para determinar las necesidades de inversión, debemos analizar las necesidades de los activos, tanto no corrientes como corrientes. La necesidad a corto está ligada a la gestión del circulante, ¿vale? A la gestión del circulante, que es la parte que también nos va a influir mucho en nuestra actividad diaria. ¿De acuerdo? Para determinar el éxito y fracaso de una empresa, tres viabilidades: la comercial, la productiva y la financiera. ¿Vale? La comercial, conocer las necesidades y los deseos de mis clientes. Mis productos son demandados por el mercado, cumplen o cubren las necesidades que demandan nuestros clientes. El aspecto productivo, ¿vale? Los procesos de fabricación. Somos capaces de fabricar y producir el servicio que queremos ofrecer, porque a veces tenemos dificultades para cubrir todos esos aspectos que conllevan nuestra prestación de servicios o fabricación de esos productos. Y la parte financiera, además, ¿vale? Es decir, la evolución de las ventas, los márgenes brutos, los gastos fijos, si tenemos unos gastos fijos muy elevados, las existencias, tenemos que tener un stock muy grande, todo eso, ¿vale? Los plazos de cobro, los plazos de pago, todos esos aspectos van a influir en la viabilidad, en los aspectos financieros de la empresa. Si tuviéramos unos recursos infinitos, no tendríamos ese problema, ¿vale? Que no es el caso habitualmente. ¿De acuerdo? Entonces, importante la parte de análisis y diagnóstico financiero, ¿vale? Analizar toda esa información financiera de nuestra empresa para evaluar diversos aspectos. La información financiera, además, es una carta de presentación, ¿vale? Como empresario, como persona emprendedora, es una carta de presentación en el sentido de frente a posibles inversores o entidades financieras o incluso para pedir subvenciones o organismos públicos. ¿De acuerdo? Es una carta de presentación, la parte del análisis financiero. Además, una estructura financiera equilibrada
nos va a permitir mejorar la negociación, ¿vale? Para a lo mejor endeudarnos. También disponemos del balance de situación, que nos aporta una foto de la situación financiera en un momento puntual, ¿de acuerdo? Es decir, las evoluciones aquí no se ven, los balances de situación es una foto fija de un momento puntual. Y tenemos que manejarnos algunos ratios como rentabilidad económica, rentabilidad financiera, cash flow, coeficiente de endeudamiento. Veis que voy un poco rápido, sabéis que esto es un webinar de 30-40 minutos en el cual os vamos a dar un montón de conceptos que luego podéis repasar, ¿vale? Con calma. La rigurosidad de la contabilidad y la gestión económica. Es muy importante ser rigurosos. Si no somos rigurosos, vamos a tener un problema, que los datos que obtenemos no son fieles o no reflejan fielmente la realidad, con lo cual nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Estamos diciendo que, por ejemplo, una actividad va a ser rentable cuando no lo es. Entonces, por su propio peso, eso caerá. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser muy riguroso a la hora de hacer la parte de análisis y diagnóstico financiero. ¿Qué más? La mayor parte de las necesidades financieras van a venir por la parte de realizar o nuevas inversiones o por la falta de liquidez en la operativa corriente. Operativa corriente, acordaros que es existencias, clientes, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de las inversiones, debemos tener en cuenta que si son inversiones en no corrientes, debemos equilibrar el plazo de reembolso de la financiación solicitada con la capacidad de generar ingresos de la inversión realizada. ¿De acuerdo? Si vamos a comprar, por ejemplo, algo muy bruto, si voy a comprar un local, no lo puedo financiar con una póliza de crédito, tendré que financiarlo con un crédito a largo plazo. La falta de liquidez, la operativa corriente, ¿vale? Hay que hacer un buen análisis y diagnóstico financiero para primero identificar cuáles son las causas de esa falta de liquidez y luego tratar de cubrirlas con alguna de las herramientas que, por ejemplo, que nosotros os vamos a comentar a lo largo de este webinar, ¿vale? Normalmente, casi todas las empresas, a menos que se disponga de todos esos recursos, ¿vale? Debemos analizar los distintos productos financieros que nos ofrecen todas las entidades financieras que existen y seleccionar en cada caso cuál es la más ventajosa para nuestros intereses, ¿de acuerdo? Pensad como si fuera, como si los bancos fueran tiendas que venden productos financieros. Nosotros vamos a comprar esos productos financieros. Deberemos quedarnos con aquellos que tengan mayor interés o sean más ventajosos para nosotros. Ya entrando en emprendimiento, ¿cuáles son las principales fuentes de financiación o las más usadas? Vale, tenemos las aportaciones de socios, es decir, el capital o la aportación financiera por parte de los socios o personas que ponen en marcha la iniciativa, ¿vale? Esto nos va a permitir tener como dos grandes ventajas. Por un lado, independencia financiera y por otro, mostrar más confianza. Mostrar más confianza de cara a terceros. Es decir, si yo voy al banco y le digo, tengo que hacer una inversión de 100.000, tengo un emprendimiento de 100.000 euros, y voy al banco y le digo, quiero un préstamo de 100.000 euros, ¿qué te dirá el banco? Hombre, si tú no aportas nada a tu emprendimiento, la confianza mía en tu emprendimiento pues puede ser menor. Si tú me dices, tengo que hacer una inversión de 100, yo pongo 60 y le pido al banco 40, refleja, ¿no? Refleja una cierta confianza en tu proyecto. Además, la parte de la independencia también es muy importante, no tanto con el banco, sino, por ejemplo, cuando tenemos un socio, ¿no? Que sería la siguiente opción, un socio capitalista, alguien que aporte la parte del capital que hace falta. Claro, si aporta esa parte del capital, también puede llegar a considerar que puede tomar o influir en las decisiones que se tomen dentro de la empresa, y eso puede limitar. Una cosa es lo que tú crees que se debe hacer y otra es lo que se va a hacer. Luego lo que se conoce en inglés como las 3 Fs, el Friends, Family and Fools, es decir, los familiares, los amigos o los tontos, entre comillas, ¿vale? Los locos, los desprevenidos, los poco precavidos, podríamos llamarle, ¿vale? Son fuentes que se suelen utilizar muchas veces para la puesta en marcha de una iniciativa emprendedora.
Y luego la parte del sector bancario, ¿vale? La más conocida de todas, ya sea a través de préstamos, de microcréditos, de todo ese tipo de herramientas financieras que ponen a nuestro alcance, ¿de acuerdo? Y vuelvo a hacer hincapié en lo de debemos visitar varios, ver todas las alternativas que tenemos y quedarnos con aquellas que sean más ventajosas para nosotros. Podríamos hacer una clasificación de las fuentes de financiación entre internas y externas, ¿vale? Las internas, las generadas por la propia empresa, que podríamos hablar de reservas o amortizaciones. Ahora entraremos a detallar cada una de ellas. ¿De acuerdo? Esas serían las generadas por la propia empresa. Y luego las externas, que pueden ser propias, capital social más sus aumentos correspondientes, préstamos participativos, capital riesgo, inversión colectiva, subvenciones de capital. Las ajenas pueden ser a largo plazo. Acordaros que aquí es importante, por ejemplo, un no corriente, un préstamo a largo plazo estaría bien. Un activo corriente podría financiarse con un corto plazo, ¿vale? Con una herramienta, una fuente de financiación a corto plazo. Dentro del largo plazo tenemos préstamos y créditos, leasing, renting. Dentro del corto plazo tenemos proveedores, acreedores, anticipos de clientes, financiación derivada de Hacienda o la Seguridad Social. Esto os lo comentará a continuación Almudena, ¿vale? Entraremos en cada una de ellas. Dentro del corto plazo también tenemos las negociadas, bueno, no lo dije, las espontáneas son proveedores, acreedores, anticipos de clientes y Hacienda y Seguridad Social, y las negociadas, que son los préstamos y créditos, ¿vale? Vamos a hablar de las pólizas, el descuento comercial, el factoring y confirming. Os vuelvo a recordar que este no es un webinar financiero, ¿vale? Sino que de emprendimientos. Vamos a hablar de muchos conceptos y un poquito de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Luego al final de la presentación os ponemos un enlace a varios vídeos del ámbito sí financiero, en el cual vais a poder profundizar en cada una de estas herramientas. ¿Sí? Vale, entonces, financiación interna generada por la propia empresa, financiación externa, la generada a partir de desembolsos de terceros, ¿vale? Propias y ajenas, lo que acabo de comentaros arriba. Elección del tipo de financiación, importante. ¿Qué aspectos tener en cuenta? Tips, ¿vale? Aspectos a tener en cuenta. Cantidad máxima que se va a financiar, ¿vale? Va a depender de la necesidad de financiamiento y el activo a financiar. No vamos a pedir siempre el 100% de todo, el 110% del todo, ¿vale? Vamos a pedir la cantidad necesaria, ¿vale? Para financiar la inversión, ¿vale? O el corriente, o el activo corriente que vamos a necesitar. El plazo de amortización tiene que ver con el periodo de evolución de las cantidades exigibles. ¿En cuánto tiempo, en qué plazo lo voy a pedir? ¿A corto plazo, antes de un año, a largo plazo, más de un año? ¿De acuerdo? Muy vinculado a la necesidad y al tipo de inversión a realizar. La existencia o no de periodo de carencia, es decir, durante un periodo de 6 meses no pago, vale, no tengo que devolver ya sea deuda, ya sea capital, ya sea interés, vale, o total, si existe un periodo de carencia. El coste que no debe superar el rendimiento esperado, hay que realizar ese estudio entre coste-rentabilidad, vale, voy a tener con esa inversión que voy a hacer, yo preveo una rentabilidad X. El coste de la financiación va a ser Y, ¿vale? La Y siempre va a tener que ser menor que la X, es decir, que la rentabilidad que yo voy a tener con esa inversión va a ser mayor, obviamente, ¿vale? El periodo de tramitación, cuando yo voy a esa fuente de financiación, que es automática, la pido, me la dan al día siguiente, voy a una, que nos comentará Almudena, por ejemplo, una sociedad de capital riesgo, eso lleva un periodo de estudio más largo plazo, no es de hoy para mañana, sino que va a suponer un periodo más prolongado, ¿vale? El riesgo, ¿vale? En referencia a la mayor probabilidad de devolución de los fondos en las fechas convenidas, cuando hacemos un descuento, por ejemplo, las probabilidades o el riesgo que hay de que yo haga un descuento y me devuelvan la factura, ¿vale? ¿Qué garantías nos exigen? La real, la personal, la mixta, la compleja, es decir, en principio, cuando te van a dejar algo, habrá que poner una garantía a cambio, ¿vale? En la mayoría de los casos. La variabilidad de la ganancia en los flujos de caja obtenidos. Voy a obtener muy pocos al principio, eso me va a influir en los periodos de carencia o en los riesgos que voy a asumir. Y luego voy a obtener más, ¿vale? Otras circunstancias que pueden afectar a mi empresa o mi emprendimiento, como puede ser la incidencia en la imagen de la empresa, por ejemplo. Algo muy habitual. No le vendas o no le prestes porque no paga a sus proveedores o está mal, ¿vale?
o la estructura o la forma jurídica. No es lo mismo que pida un autónomo un préstamo, una financiación, que lo pida una SL. Vale, la dimensión de la empresa. No es lo mismo que vaya una empresa que factura 60.000 euros que una empresa que vaya a pedir cualquier herramienta financiera que facture 10, 15 millones, 5 millones. Vale. La estructura de personal, todo ese tipo de cosas. Financiación propia, el capital inicial, la aportación que nosotros realizamos al inicio de la actividad. Los aumentos, ahora estoy entrando ya en cada uno de los elementos o de las fuentes de financiación, ¿vale? Los aumentos de capital, que puede ser en base a recursos nuevos que ponga yo o alguien externo que pasa a formar parte del capital social de la empresa, o que se derive de las reservas, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí. Entonces, una fuente de financiación que tenemos son nuestras propias reservas. Nosotros cuando realizamos la cuenta de pérdidas y ganancias, esa parte de beneficio podemos dedicarlo o reservarlo a reservas. De hecho, por ley hay que reservar una parte hasta alcanzar un mínimo. Esa parte de reservas nos permite una autofinanciación, ¿vale? Y luego está la parte de las amortizaciones, ¿vale? Que hacen referencia a esa reducción del valor de un activo. En el momento que le compras un activo, ese activo con el tiempo va perdiendo un valor, ¿de acuerdo? Entonces esos recursos financieros de las amortizaciones acumuladas que pasan a pérdidas y ganancias como pérdidas, digamos que es como una reversión casi espontánea a medida que se va generando esa depreciación del valor, ¿de acuerdo? Almudena, tu turno, os paso ahora, os dejo con Almudena, que os va a empezar a continuará con las fuentes de financiación. A ver, yo voy a hablar ahora de lo que es... Bueno, hay una cosa que sí que quería comentar, me estaba comentando Antonio, efectivamente, las propias, el capital, las reservas, etcétera. Muchos de vosotros pensaréis que a lo mejor no vais a hacer una sociedad limitada y cómo hacer esa fuente de financiación. Funciona exactamente igual, porque aunque no tengáis una sociedad limitada, evidentemente la reserva no es una exigencia legal, pero vosotros podéis tener efectivamente esas reservas personales en una cuenta bancaria. Eso nada más que hacer este inciso, porque bueno, pues está pensado muy bien estas fuentes de financiación para estructuras de sociedades de capital. ¿Bien? Por eso cuando hablamos ahora de préstamo participativo, también estamos pensando en estructuras legales de empresas de capital, o sea, sociedades limitadas, sociedades anónimas, cooperativas, que no son sociedades de capital, pero bueno, también se puede hacer una toma de participación. Porque los préstamos participativos está dentro de la financiación a largo plazo, porque nunca vamos a tener un préstamo participativo menor de un año, y se llama participativo porque quien otorga el préstamo va a participar en el interés social de la empresa. Es decir, es una forma híbrida entre un préstamo bancario normal y el capital social de una empresa. De tal manera que la entidad prestamista, la entidad que presta, puede ser financiera o no, incluso puede ser un particular, otorga un préstamo a otro con un interés variable, y ese interés variable viene determinado en función de la evolución de la empresa. ¿Qué criterio va a ser esa evolución de la empresa? Pues cuando hago un préstamo participativo, puedo determinar la evolución de la empresa en función, por ejemplo, del beneficio neto. Lo puedo hacer en función del volumen de negocio, del patrimonio total o de lo que se me ocurra. Es decir, cualquier otra que libremente acuerden las partes y que me venga a indicar cuál va a ser efectivamente ese interés variable, que puede ser, puede no ser determinado, pero sí determinable, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado, ese interés variable, que es el que determina el préstamo participativo, puede venir acompañado también de un interés fijo, que aunque no es necesario, pero sí que puede venir determinado por un interés fijo también, aparte del variable que ya hemos visto que se valora en función de la evolución de la empresa prestamista. Por otro lado, son préstamos que suelen tener un periodo de amortización mucho más larga que un préstamo normal. De lo que se trata es de tener efectivamente un patrimonio neto mayor.
Y una de las características que nos dice la ley es que existe la prohibición de amortizar anticipadamente este tipo de créditos, a no ser que se comprometa la empresa a hacer una aportación equivalente a ese préstamo al capital social. ¿Por qué? Pues porque contablemente el préstamo participativo va a patrimonio neto y por lo tanto la cifra de capital social se va a ver aumentada o disminuida en función de estos préstamos participativos. Es una figura que está muy bien, que la utilizan también mucho las sociedades de capital riesgo y que es una figura muy buena porque efectivamente, o sea, al aumentarnos el patrimonio neto vamos a tener una empresa mucho más saneada. Y vamos a ver ahora la siguiente, que es el capital riesgo, que está muy relacionado efectivamente con los préstamos participativos, porque como ya os he dicho, las empresas de capital riesgo también pueden financiar a través de préstamos participativos. ¿Qué son las entidades de capital riesgo? Bueno, pues son entidades financieras de tipo cerrado, que el objetivo principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital social de una empresa. Es decir, lo que están haciendo es invertir sus propios recursos en pequeñas y medianas empresas y que tengan efectivamente expectativas de crecimiento. No van a invertir en cualquier empresa. No pueden invertir, por ejemplo, en empresas que cotizan en bolsa, lo tienen prohibido, ¿vale? Se pueden conceder préstamos participativos o simplemente toma de participación en el capital social. ¿Con esto qué implica? Esto implica que la sociedad de capital riesgo se va a convertir en un socio de negocio, pero ese socio va a tener una permanencia limitada en el capital social. Su finalidad, fijaros que su finalidad efectivamente es conseguir el objetivo de tener un rendimiento en esa inversión. Pero puede pasar efectivamente que esa empresa de capital riesgo, una vez finalizado el plazo que haya convenido con la sociedad participada, pues no obtenga esa plusvalía, no pasa nada. Es decir, es un riesgo, es el riesgo que corre la sociedad de capital riesgo, por eso se llaman así, empresas de capital riesgo. Por eso, cuando acudimos a una sociedad de capital riesgo para que nos financie, tenemos que llevar muy bien las cuentas muy bien hechas para que lo que os ha explicado Antonio, para que efectivamente vean que es una empresa que puede tener un crecimiento si tiene una inyección de capital. Que es una empresa que puede tener escalabilidad y que puede dar beneficios a este socio que invierte en el capital social. Una vez que se ha conseguido el objetivo y en ese plazo que normalmente es relativamente corto, este socio lo que hace es enajenar su participación y marcharse. Y con esto tenemos efectivamente el funcionamiento de capital riesgo. Tenéis que tener en cuenta que también la sociedad de capital riesgo puede participar en asesoramiento, que por eso se lo permite la ley, puede participar en el asesoramiento de la empresa. Y de hecho va a participar en el asesoramiento de la empresa. Otra fuente de financiamiento que tenemos en inversión colectiva son los business angels, que nos va a contar Antonio en qué consisten esos business angels. Sí, brevemente, vale. Business angels particulares que aportan directamente recursos a empresas nuevas y en crecimiento. Vale, a diferencia de las sociedades de capital riesgo, además de participar en el capital social de la empresa, aportan un valor añadido que es su know-how, sus contactos, ¿vale? Es decir, que al contrario que los SCR, sí que participan en la vida de la empresa. ¿De acuerdo? El importe medio de estas inversiones, de las inversiones que realizan los business angels, también es menor, ¿vale? No es tan elevado como en las sociedades de capital riesgo. Están dispuestos a intervenir o a invertir en las etapas iniciales de la empresa, ¿de acuerdo? Si la empresa ya está en funcionamiento, lleva mucho tiempo, tiene una actividad ya dilatada, no suele ser el objetivo de los business angels, ¿vale? Y el plazo de permanencia también en las empresas también es mayor, ¿vale? Como la actividad que van a desarrollar, es decir, como están esas etapas iniciales de la empresa, el plazo de permanencia es mucho mayor. También dentro de inversión colectiva queríamos comentaros la existencia del crowdfunding y del crowdlending,
¿vale? Crowdfunding, donaciones de usuarios, ¿vale? Cuya motivación es más bien altruista a cambio de algún tipo de recompensa relacionada con el proyecto. Pues la edición de libros, pues te regalo un libro. La edición, la elaboración de un prototipo, si el producto llega al mercado, pues un ejemplar del producto, ¿vale? O el crowdlending, que son préstamos peer-to-peer, es decir, préstamos micropréstamos, ¿de acuerdo? Con lo cual es más parecido a la financiación bancaria, y la diferencia está en que quien presta el dinero no es el banco, sino que son particulares, ¿de acuerdo? A cambio de una pequeña o acordada rentabilidad. Entonces, dentro de inversión colectiva tenemos estos tres grandes bloques. Los Business Angels, hay algunas plataformas, si buscáis en Business Angels Galicia, Business Angels España, en Google os van a aparecer tropecientas no, pero algunas referencias donde podéis consultar los Business Angels que hay. Están muy orientados a veces verticalmente, en el sentido de que están especializados, claro, por sus conocimientos, están especializados en un sector concreto, pues en el sector aeronáutico, pues en el sector de la moda, pues en el sector del retail, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos estos tres bloques. Almudena. Vamos a hablar de las subvenciones de capital, que es prácticamente lo que a casi todos los emprendedores les gusta, que es la posibilidad de conseguir financiación mediante subvenciones. Subvenciones que pueden ser a fondo perdido o a devolver bajo un interés muy bajo. Y las subvenciones pues, están concedidas generalmente por administraciones públicas, que puede ser la administración nacional, la administración local, la Comunidad Europea, etc., ¿no? Y son concedidas para determinados emprendimientos. Cuando hablamos de subvenciones de capital, se entienden aquellas subvenciones cuya finalidad es favorecer la instalación o el inicio de la actividad. Por lo tanto, son inversiones en inmovilizado. Hablamos de inversiones en maquinaria, en edificio, en instalaciones, etcétera, ¿no? Y se imputan contablemente como ingresos. Y a medida que se vayan amortizando las inversiones o los gastos, se realizan con cargo a las mismas. Y luego tenemos las subvenciones corrientes, que son igual de, quizás son más pequeñas. ¿Por qué? Porque se conceden para garantizar la rentabilidad mínima del negocio. Y normalmente son para subvencionar circulante. En estas subvenciones pues, se computan como un ingreso más del periodo en que se devengan para gastos o ingresos. Importante que me gustaría decir, no contéis con las subvenciones como una fuente cierta de financiamiento. A ver, es verdad que son una fuente de financiamiento porque yo puedo acudir a una subvención y la subvención, ¿qué pasa? Que es una fuente incierta porque se me puede conceder o no. Las hay de concurrencia competitiva y de concurrencia no competitiva, es decir, voy a competir con otras empresas con las mismas características que las mías o no voy a hacerlas por orden de entrada. Pero incluso aquellas que son por orden de entrada, ¿qué puede pasar? Pues que cuando yo, aunque esté dentro del plazo, cuando yo concurro a la subvención, resulta que ya no hay partida presupuestaria. Por lo tanto, es incierta la concesión, punto número 1. Y segundo, punto número 2, no sé cuánta cantidad me van a conceder, si me van a conceder la totalidad que yo necesito y luego en qué momento voy a recibir la subvención. Por lo tanto, puedo tener ahí un desfase importante y lo importante es que si me viene la subvención, bienvenida sea, pero si no me viene, que yo no tenga que cerrar ese emprendimiento que he hecho con tanta ilusión. Por tanto, subvenciones de capital se refieren a subvenciones que me vienen externamente de otras entidades, generalmente administraciones públicas. Bien, vamos a seguir ahora. Hemos visto ya durante toda esta exposición, Antonio os ha hablado de los recursos externos propios y vamos a hablar de recursos externos ajenos, en este caso, ¿no? Que son aquellos recursos financieros que nosotros podemos obtener del exterior, ¿no? Pues como son los préstamos y los créditos que ya hemos dicho que pueden ser bien a largo plazo, aquellos que tienen una duración mayor de 1 año, o bien a corto plazo, que son aquellos que tienen una duración menor de 1 año.
Vamos a hablar ahora de la financiación a largo plazo, por lo cual nos vamos a referir a los préstamos y a los créditos. Bueno, pues los préstamos y los créditos, pues no tiene, todos sabemos lo que es un préstamo, lo que es un crédito. Es decir, cuando vamos a solicitar a una entidad financiera una cantidad de dinero para financiar una operación que necesitamos, en este caso será nuestro emprendimiento, y a cambio nos comprometemos a pagar en cuotas periódicas todo ese dinero que nos han prestado con no solamente el capital, más un interés por el capital recibido. Tenemos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El tipo de interés, en primer lugar. El tipo de interés, ¿qué es el tipo de interés? Pues lo que cobra el banco por dejarme ese dinero y correr el riesgo de que yo no le pague. Bueno, pues el tipo de interés es muy importante. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que mirar? El TIN, que es el tipo de interés nominal, que es lo que se aplica al capital invertido. Vamos a ver que cuando vamos a ver un préstamo, vamos a ver TIN, tanto, ¿no? Cuidado con el TIN, no tiene en cuenta los intereses, pero no tiene en cuenta el resto de los gastos. ¿Qué es lo que me tengo que fijar en el TIN? Lo que me tengo que fijar en el TIN es si ese tipo de interés nominal del que está hablando el banco es mensual, es anual, es semestral, que a veces me puedo confundir. Y a lo mejor si me dicen que el TIN nominal es de un 2%, quiere decir que el TIN anual es del 24%. Bien, pues entonces cuidado con el TIN de referencia, es decir, si es anual o qué es. Además, ese tipo de interés puede ser fijo o puede ser variable. Cuando el tipo de interés es variable, tengo que tener en cuenta el TAE. El TAE es muy importante porque representa lo que me cuesta un préstamo, incluyendo comisiones más gastos. Y esos gastos pueden venir asociados a la concesión del préstamo. Por lo tanto, aparte del TIN, tengo que mirar el TAE. ¿Qué me puede ir asociado al TAE? Pues lo que se llama la venta vinculada. Es decir, a la hora de comparar préstamos, no solamente tengo que comparar el interés, el TIN, el tipo de interés nominal, sino también el TAE, que es la tasa anual equivalente. Y ahí irá incluido pues, los gastos, las comisiones, los intereses, los gastos de cancelación. Todo eso me va incluido en el TAE. Cuidado también que cuando yo voy a pedir un préstamo, puedo tener además lo que se llaman los productos vinculados, que para vuestra información os puedo decir que generalmente están prohibidos por el Banco de España. Es decir, que a mí me conceden un préstamo, pero cuidado que si me conceden el préstamo tengo que domiciliar mi nómina. Además tengo que domiciliar recibo. Además tengo que adquirir una serie de tarjetas. A lo mejor hasta tengo que adquirir un plan de pensiones y unos determinados seguros. Bueno, pues que sepáis que esa venta vinculada del contrato de préstamo con otros productos o servicios, incluso hay veces que está vinculado a comprar hasta las cámaras de seguridad, ¿no? Bueno, pues está prohibida a no ser que el banco demuestre que ese producto o servicio vinculado a ese préstamo es un claro beneficio para el cliente. De la otra manera, no tengo por qué aceptar esas ventas vinculadas. Bien, y seguimos. ¿Es tu ratón? No puedo cambiar. No, a ver. Sí. Vale. Bien, pues ahora en esa financiación a largo plazo, otros productos bancarios que podemos ver es, por ejemplo, el leasing. El leasing, que no es más que un contrato de arrendamiento, de arrendamiento financiero. En este caso, lo que estoy haciendo es ceder el uso contra la prestación de un canon o una cuota periódica, ¿no? Y lo cedo el uso por un tiempo determinado. Cuando se termina ese tiempo determinado, el cliente puede o bien devolver el bien o bien prorrogar el contrato de leasing o bien ejercitar efectivamente en la opción de compra por el precio residual. Bien, en este caso yo tengo varios tipos, puedo hablar de varios tipos de leasing, ¿no? El leasing financiero puramente duro, que es aquel en que la sociedad que me concede el leasing se compromete a entregar el bien, pero no se compromete al mantenimiento o a su reparación. Y el cliente está obligado a pagar
ese alquiler por el uso durante toda la vida del contrato y al final de ese contrato puede o bien optar a la compra o bien a la devolución del bien o bien a alargar el contrato de leasing. Y luego tenemos el leasing operativo, que es exactamente igual que el renting, que es el arrendamiento de un bien durante un periodo de tiempo y además tengo todos los gastos cubiertos, todos los gastos de seguro. El leasing operativo y el renting es la misma operación, es decir, yo cedo el uso y además me ocupo del mantenimiento de ese bien. Se llama leasing operativo o renting. Y luego tenemos el leaseback, que es una operación que está bastante bien. Evidentemente no sirve para los emprendedores, por eso solamente le voy a decir un poquito de corrido, pero está muy bien para aquellas empresas que ya tienen una operativa y necesitan tesorería, necesitan cash. En ese caso, imaginaros que yo tengo un bien en la empresa, una maquinaria, puede ser una maquinaria o puede ser un bien inmueble, puede ser la nave o lo que yo tengo, un bien inmueble. Entonces, lo que hago es que, en el caso de maquinaria, se la vendo a la empresa que vende la máquina o en el caso de bienes inmobiliarios, se la vendo a un tercero y ese tercero me la arrienda a su vez. ¿Vale? Por lo cual tenemos esa operación de leaseback en el que solamente funciona, no en el caso de emprendimientos, sino en el caso de que ya tengo la operativa. Al renting ya me he referido, que es lo mismo que un leasing operativo. Tiene muchas ventajas, el renting tiene muchas ventajas porque me permite acceder a activos sin necesidad de hacer ese desembolso inicial ni aplicar recursos financieros a la operación, pero tengo que pagar unas cuotas de alquiler. Cuidado que esas cuotas suelen ser bastante más altas que un préstamo normal. Normalmente el renting, precisamente porque lleva aparejado todo lo que es el mantenimiento, suele ser más caro. Pero tiene la ventaja que efectivamente lo puedo meter como un gasto y se incorpora en el balance de la empresa como un gasto, no se incorpora al balance, perdón, pero sí que lo incorporo como un gasto y por lo tanto tendré menos beneficio al final y eso puede ser beneficioso para mí. Luego tengo otras fuentes externas que también es en función de que ya tenga la operativa de la empresa, que ya esté activada la empresa y por lo tanto ya estoy haciendo compras y ventas. Y ahí tendré acreedores y proveedores y es una fuente de financiación muy común, es decir, cuando yo compro a plazo, ahí tengo un margen en el que yo puedo obtener una financiación que me es útil. Lo mismo con anticipos de clientes. Puedo efectivamente pedirle a un cliente una cantidad que cobro por adelantado antes de entregar el bien. Están, por ejemplo, esas ventas efímeras en el que el cliente me paga, encarga que yo le haga una prenda, por ejemplo, y le digo que en 30 días tendrá su prenda en su casa. A mí de alguna manera me está financiando esa compra de proveedores. Luego tenemos Hacienda y Seguridad Social. A ver, Hacienda y Seguridad Social yo tengo que pagarlas siempre, pero yo puedo solicitar un aplazamiento o un fraccionamiento de las deudas con la Seguridad Social. En ese caso, bueno, pues tendría una fuente de financiación espontánea. Bien, luego tenemos la financiación a corto plazo. La financiación a corto plazo, también repito, para emprendedores es complicado, pero está muy bien cuando ya tengo una actividad en la empresa. En este caso son pólizas de créditos, son créditos a menos de un año para cubrir efectivamente esas necesidades que tengo a corto plazo. Es una forma de operación financiera porque una entidad de crédito me da derecho a endeudarme hasta una determinada cantidad y por un periodo de tiempo. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Yo no necesito justificar para qué necesito el préstamo y lo que me está cubriendo son generalmente déficits de tesorería que tengo estacionalmente, es decir, tengo picos de tesorería y yo necesito solucionar. Normalmente las pólizas funcionan de la siguiente manera, es decir, aquello que yo utilizo, aquella parte del préstamo que yo utilizo
suele tener un tipo de interés alto y aquella parte de la póliza que tengo ahí y que no utilizo suele tener un interés constante y muy bajo. Con esto no se pueden financiar activos fijos. Es decir, es un instrumento para financiar generalmente déficits de tesorería. No puedo, yo quiero este control. Bien. Luego tenemos el descuento comercial, ¿no? Las líneas de descuento que son muy parecidas a esas pólizas de crédito, pero la finalidad aquí es que la entidad financiera, el banco, lo que me va a financiar es el importe de los efectos no vencidos recibidos de clientes que tienen una obligación de pago. Es decir, los títulos valores que yo tengo en mi poder, como puede ser un pagaré, una letra, pues para poder anticipar ese dinero de una letra, de un pagaré, es decir, de un título valor, se utilizan esas líneas de descuento. ¿Cómo funcionan? Pues la entidad financiera analiza el riesgo comercial del cliente y una vez analizado me permite descontar esas facturas hasta el límite del importe y hasta el límite del descuento concedido. ¿Qué es lo que hacen? Anticiparme el valor de ese título hasta su vencimiento. Es lo que hacen. Puedo hacerlo con una línea de crédito, porque tengo varios, puedo hacer varios títulos valores para un descuento para un título puntual o para varios. ¿De acuerdo? Entonces tendría descuento ordinario, descuento puntual o el forfait que me hace un interés y una comisión fija y un plazo de vencimiento. Después tenemos el factoring. Repito, factoring, muy importante para aquellos que ya tengan su empresa formalizada y en funcionamiento. Que es lo que estoy haciendo es ceder la cartera de cobros de clientes, o sea, las facturas, los recibos, las letras de mi empresa a una sociedad factor, que puede ser una entidad de crédito o una o una entidad especializada en el cobro. Y lo que hago es que le cedo toda mi cartera. Y lo puedo hacer con recurso o sin recurso. En el caso que lo haga con recurso, en caso de impago de esos títulos que tengo yo de crédito, la entidad factor no realiza ninguna gestión de recobro y es la empresa la que se encarga efectivamente de ejecutar esas tareas de recobro y asumir el riesgo de impago. Y en el caso de que sea un factoring sin recurso, la entidad factor asume el riesgo de impago, se encarga de las tareas de recobro y efectivamente, como supone la cesión de todo el crédito personal y del riesgo, suele ser bastante más caro que el factoring con recurso. Bien. Luego tenemos el confirming. El confirming es cuando tengo efectivamente muchos proveedores. Si soy una empresa que voy a tener muchos proveedores, la empresa de confirming lo que va a hacer es que va a gestionar todo el pago de proveedores. Muchas entidades financieras tienen este servicio de confirming y consiste en gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores nacionales y le ofrecen la posibilidad de cobrar las facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento. Eso es útil porque, bueno, pues porque puedo negociar yo con mis proveedores, digamos, en condiciones más ventajosas de que si no tengo esa línea de confirming. ¿Por qué? Porque el proveedor puede utilizar mi línea de confirming en vez de sus líneas de descuento. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de garantías. Claro, hasta ahora muy bonito, hemos hablado de créditos, qué fenomenal, porque yo financio mi emprendimiento con un crédito. Pero ¿qué pasa cuando voy al banco? Que como es la primera vez que tengo ese emprendimiento, no tengo un histórico, la empresa, la entidad financiera o el banco me va a exigir una garantía, es decir, una garantía de que va a cobrar efectivamente ese préstamo, porque tiene un riesgo. Si me presta el dinero, va a tener un riesgo. Y esa garantía se puede instrumentar en dos tipos, en garantías personales o en garantías reales. Las garantías personales son la garantía personal del avalista la garantía personal, la mía, o la de un tercero. Es decir, yo puedo presentar otra persona que es ajena al negocio y que se va a comprometer a responder subsidiaria o solidariamente al cumplimiento efectivamente del crédito.
Y luego tenemos las garantías reales, que son aquellas que gravan bienes tangibles, ¿no? Pueden ser pignoraticias o de prendas. Imaginaros que tenemos pues un fondo de pensiones, ¿no? O tenemos una cuenta a plazo fijo. Bueno, pues en ese caso lo puedo utilizar como garantía. El banco me la pignora, es decir, me la bloquea, y eso, en caso de que yo no pague el crédito, hace efectivamente esa garantía prendaria. Luego tenemos el pacto de reserva de dominio, que se suele utilizar generalmente en la compra-venta de vehículos. Es decir, el banco se reserva el dominio del bien hasta que termine de pagarlo. Y luego tenemos la hipoteca, que es el derecho real de garantía por excelencia y que se constituye generalmente sobre un bien inmueble. El bien inmueble permanece en poder del propietario, pero el acreedor hipotecario, en caso de que tengamos un crédito garantizado con deuda hipotecaria y no lo pago, puede acudir a la venta forzosa para pagar ese crédito. Antes de que pases, bueno, el aval. Bien. Vamos a pasar al aval. Hemos dicho que es garantía del cumplimiento de los contratos mercantiles, fundamentalmente de los préstamos, y que ya hemos visto que se pueden establecer garantías personales o reales. El aval o la fianza es corrientísima y se caracteriza porque es accesorio al contrato principal y porque quien asume el aval, digamos que garantiza con todo su patrimonio presente y futuro el pago de ese crédito que hemos avalado. Normalmente, si es mercantil, el aval se tiene que hacer por escrito y generalmente en documento público. Y fijaros también una cosa, es decir, que el aval, si son varias personas, varios avalistas, los que avalan un préstamo, no existe el beneficio de división, es decir, no puede decir un avalista, no, perdona, aquí somos 3 avalistas, pues la deuda me la dividís entre 3. No, el banco puede dirigirse a cualquiera de los avalistas para exigirle por completo la deuda. Eso tenerlo en cuenta. Y luego tenemos el aval bancario. El aval bancario, muchas veces nos exigen un aval bancario. Y es un documento por el que una entidad financiera, que puede ser un banco o otra entidad financiera, una sociedad de garantía recíproca, por ejemplo, de la que hablaremos ahora, lo que hace es garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se han contraído con el banco, por ejemplo, el pago de un préstamo, de manera que si el cliente no paga, esa sociedad financiera o banco que tiene el aval bancario va a pagar en nombre de su cliente. Bien, pues eso lo podemos, o también se utiliza el aval bancario muchas veces, por ejemplo, como garantía en una licitación de una administración pública. Lo podemos pedir. Y eso nos lo hacen. ¿Dónde voy a acudir para pedir un aval bancario? Pues a una sociedad de garantía recíproca, las llamadas SGRs, que son entidades financieras que tienen el objeto principal es efectivamente facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas mediante efectivamente la prestación de esos avales bancarios. Estas sociedades de garantía recíproca suelen tener convenios de participación con las cajas de ahorros y las entidades financieras para que efectivamente se puedan concluir préstamos a través de esos avales bancarios que utilizan las sociedades de garantía recíproca. Son muy ventajosas, pero cuidado porque a veces son la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque acudimos a una SGR para pedir un aval bancario y la propia SGR nos pide un aval personal para darnos un aval bancario. Bien, pues ahí sería cuestión de negociar con ellos efectivamente cómo voy a pagar ese aval bancario. Ese aval bancario tiene costes y por lo tanto esos costes financieros los tengo que tener en cuenta a la hora de calcular si me conviene o no me conviene solicitar un aval bancario. Bien, con esto hemos terminado esas píldoras que os damos de financiación
y podéis ver efectivamente que hay otros webinars que ha hecho IGAPE Responde de si queres, digo eu, sí. como vos comentábamos ao principio, este webinar non é un webinar financeiro, sino orientado a emprendemento e a facer unha análise moi por enriba de todos eses elementos ou esas fontes de financiación que existen. Entón, aquí vos deixamos un enlace, deixamos vos uns enlaces a varios vídeos, este sí, do ámbito financeiro, nos que podedes profundizar un pouco en algúns dos instrumentos e fontes que falamos neste webinar. Como rápidos, pero creo que cumplimos máis ou menos co horario. Si tendes dúbidas, calquer cuestión que querades formularnos, a vosa disposición. Moi ben, moitas gracias, Antonio Almudena, pola vosa exposición. Se vos parece ben, deixamos un par de segundos por se alguén quere trasladarnos algunha pregunta a través do chat de preguntas e respostas. Aproveitamos tamén para recordarvos que se tedes algunha consulta máis concreta ou precisades un asesoramento individualizado, podedes facelo a través do formulario da web IGAPE Responde, responde.igape.es, tedes o enlace polo chat. E aí pois trataremos de orientar o vosso asesoramento dunha maneira máis personalizada. Temos unha pregunta de María, nos comenta que se hai algún tipo de financiación para la compra del terreno donde construir el local de la actividad. Claro, es decir, ahí puedes acudir a financiación bancaria, y como vas a comprar el terreno, no puedes pedir financiación hipotecaria porque es el terreno, y otra cosa es, si una vez que tengas el terreno ya puedes pedir financiación hipotecaria para construir el local, pero para la compra del terreno no te van a dar hipotecaria, evidentemente, entonces vas a tener que acudir a préstamo personal en el caso de que tengas efectivamente solvencia para poder comprar ese terreno, para poder, para poder pedir ese crédito. Ahí le van a pedir el aval. Es posible que te pidan un aval bancario, efectivamente, o un aval personal, que puede ser tuyo, puede ser pues, presentar avalistas, o puede ser que efectivamente quieras hacerlo con prenda, tengas un plan de pensiones o que tengas un depósito que puedas ignorar, etc. Moi ben, Almudena, nos pregunta tamén María que como saber cuál es el tipo de financiación más adecuada para mi emprendimiento. Vale, ahí. Vale, ¿cuál es el tipo de financiación más adecuado? Yo creo que Antonio ha sido muy claro ahí, es decir, lo primero que tienes que saber es lo que necesitas, cuánto necesitas. Si yo, por ejemplo, voy a invertir mucho en activos fijos, me voy a ir a préstamos a largo plazo y me puedo ir, si tengo que invertir, por ejemplo, mucho en maquinaria, pues puedo intentar un leasing, un renting, tengo que ver efectivamente, tengo que comparar y tengo que ver lo que me cuesta el renting y lo que me cuesta el leasing y lo que me cuesta a lo mejor el interés bancario para comprar ese bien, ¿no? Por otro lado, si mi fórmula jurídica del emprendimiento es una sociedad de capital, pues a lo mejor me compensa, posiblemente me compense, si tengo mucho dinero que pedir, cuanto más capital social tenga, más solvente parezco frente a una entidad financiera. Una sociedad que tiene 3.000 euros y quiere un endeudamiento de 100.000 euros, pues es posible que no se lo concedan. Es decir, ahí tenéis que ver, claro, el banco lo que va a ver es qué arriesgas tú y qué arriesgo yo. Una vez que hemos elegido, imaginaros que hemos elegido financiación bancaria, es muy importante que comparéis entre todas las ofertas que hay de créditos, cuál es la entidad financiera que me ofrece mejores condiciones de financiación, ¿vale? Y negociarlas. Y aparte que esto al final es como el zoco. Es como cuando vamos a una tienda. Un banco es una tienda de dinero. Y al final, si a mí no me gusta lo que me están ofreciendo, pues me voy a otra. Y se lo decimos. Mira, pues a mí el banco cual me ofrece tanto y el Pascual lo que sea. Si tú no me lo igualas, yo me voy.
Y luego pues ver también, a lo mejor me interesa hacer un préstamo participativo, a lo mejor me interesa que sea una sociedad de capital riesgo la que tenga parte en mi capital social, pero ahí tengo que tener muy claro, en ese caso, cuál va a ser la salida y qué cantidad estoy dispuesta de mis participaciones sociales a cederle. Moi ben, pois moitas grazas pola recomendación, Almudena. Temos outra pregunta de Inma, neste caso, que nos di: ¿y qué ocurre si la previsión alcanza por circunstancias ajenas al emprendedor? Casi no se te escucha, no sé o sea, nosotros lo leemos, pero creo que se te escucha mal, ¿eh? Sí, perdonad, non sei Sí, ahora sí. Sí, escoitadesme mellor agora? Sí. Vale, vou a ler en alto para se o resto dos asistentes non está visualizando o chat. ¿Qué ocurre si la previsión inicial no alcanza por circunstancias ajenas al emprendedor? Por ejemplo, alza de los costes de las materias primas en el sector de la construcción o subida de los tipos de interés. A ver, ahí tenemos que pensar que cuando hacemos un emprendimiento tenemos que hacer un análisis de mercado riguroso. Y ahí tenemos que hacer un análisis PEST, es decir, político, económico, social, tecnológico, legal. Y ahí lo que tenemos que hacer es prever qué condiciones pueden variar en un futuro. Por ejemplo, en el caso que pasó con la pandemia, pues digamos que era un imponderable total, o sea, nadie podía prever que eso sucediera. Pero en el tiempo en el que estamos, pues podemos prever efectivamente que las materias primas, tal y como está el mercado, van a subir y que los tipos de interés están subiendo, llega un momento en que paren, pero seguirán subiendo. Por eso, cuando nosotros hacemos el estudio de viabilidad económico-financiera, lo que tenemos que ponernos es en el peor de los escenarios y ver y prever este tipo de cosas, debemos preverlas. Y el banco estará contentísimo de que hayamos previsto varios escenarios. No sé si te he contestado. Perfecto, Almudena, creo que sí. Bueno, recordamos que se teñen algunha pregunta máis concreta, están a tempo de cubrir o formulario da web IGAPE Responde para un asesoramento máis individualizado. Se non hai máis preguntas, damos por finalizado este webinar. Non sei se queredes, Antonio ou Almudena, comentar algunha última cuestión. Sí, pola miña parte, destacar a importancia de realizar unha análise e diagnose financeira axeitada, como moi ben estaba comentando antes Almudena, vale, na que se evalúen todos eses aspectos que van a influir na actividade e que se teñen en conta nesa financiación, se é a corto, a largo, se é corrente, se non é corrente, para facer e ter un sistema, un balance de situación equilibrado. De acordo? Que é moi importante. Elena. No, por mi parte, nada más. Efectivamente, hacer hincapié en eso mismo que ha dicho Antonio y que hagáis un estudio técnico y financiero riguroso. Eso es muy importante. Antes de pensar en dónde voy a conseguir el dinero, pensar si efectivamente vuestro emprendimiento es o no es viable desde el punto de vista técnico y financiero. Perfecto, pois moitas grazas pola claridade nas vosas exposicións e polas últimas recomendacións e consellos. Damos por finalizado entón o webinar. Recordarlles aos asistentes que recibirán por correo a presentación e a grabación deste mesmo webinar e tamén estará disponible na canle de YouTube do programa IGAPE Responde. Pois moitas grazas a todos e a todas e ata a próxima. Unha aperta. Muchas gracias.